lectura, inspirados, ¿verdad?, por nuestro Dios, donde nos dan a conocer la voluntad y todo aquello bueno que es para nosotros. Y cuando nosotros nos damos cuenta, la iglesia, la importancia que ha tenido la iglesia de Dios para perseverar, hermanos, y tener sin ningún tipo de adulteración en la palabra, que sea la palabra pura y sin mancha. Y nos vamos dando cuenta que la iglesia de Dios tiene tanto tiempo y que en el momento, amados hermanos, en que una institución grande le quería imponer también algo que tenemos de la palabra, y le imponía unos libros, ¿verdad? Una serie de libros que dice también son traducidas y las vamos a meter allí. ¿Qué creen, hermanos? La iglesia de Dios dice no. La iglesia de Dios defendió la palabra también de nuestro Dios, así como la palabra de nuestro Dios defiende a la iglesia. Y cuando se le imponía, decía la iglesia no. Y el apóstol Pablo le dice, porque la iglesia del Dios vivo es columna y apoyo de la verdad. Y con esa convicción, hermanos, para que no quede algo en el aire, podemos decir hoy que tenemos esta palabra para nosotros. Y que hoy, amados hermanos, vamos a estudiar algo que generalmente pues queremos una palabra de motivación, pero esa motivación la vamos a tener o va a depender de cada uno de nosotros. ¿Recuerdan ustedes en una carta que el apóstol Pablo decía, ¿quién nos apartará del amor de Dios? Apenas lo leíamos no hace mucho. Y ponía algunas características, ¿verdad? Alimento, hambre, cuchillo. ¿Qué nos apartará, amados hermanos, del amor de Dios? Y hacía preguntas sobre preguntas para decir que hay una serie de cosas que pueden apartar del amor de Dios. Pero pregunta a la verdadera iglesia, ¿qué nos apartará del amor de Dios? Si nosotros, amados hermanos, seguimos leyendo la palabra de nuestro Dios y a través de hechos históricos, vemos que muchos murieron, ¿verdad? Murieron a cuchillo, sí. Quizá murieron de hambre, ¿verdad? Y si nosotros leemos todo, amados hermanos, todo lo que había hecho Antíoco Epífanes, de veras decimos, ¿vivía en persecución la iglesia de Dios? Sí. Y cuando leemos esa historia, que quizá nosotros pues no la podemos leer en la palabra de nuestro Dios, porque en el Antiguo Testamento, amados hermanos, reina por última vez que se menciona Media y Persia. De ahí a lo mejor relatos sobre un reinado de Grecia, ¿no? Y ya aparecemos en el Nuevo Testamento cuando Roma está en pleno apogeo, ¿verdad que sí? Pero nosotros conocemos que también hubo un reinado de Grecia porque Daniel así lo veía. Y después en el Nuevo Testamento así se confirmaba. Pero hay historias, amados hermanos, que la iglesia ha sufrido tribulación. Pero también, amados hermanos, han tenido todo el amor de nuestro Dios. Quiero hablar ahora, hermanos, de un hombre que fue un profeta también, en los tiempos del Señor Jesucristo. Pero para dar lectura, amados hermanos, voy a rogar
espirituales, voy a hacer mucho hincapié en la atención de un profeta que se llama o se llamó Juan el Bautista. Saben que si nosotros tenemos familiares, ¿verdad? Ustedes saben qué parentesco tenía Juan con el Señor. A ver, hermanos, escucho solamente como que alguien que estamos citando, pero alguien certero que me diga qué parentesco había. Era primo. Vamos a, bueno, no, el estudio no va a tratar prácticamente del parentesco, sino de Juan. ¿Qué significará Juan, hermano? Hermano Juan Díaz, ¿qué significa su nombre? ¿No se acuerda, mi hermano? Hermano Juan Carlos, ¿qué significa Juan? ¿Quién más se llama Juan de aquí, hermano? Bueno, aparte de eso. Dice nuestro hermano Neptalí que voz que clama en el desierto. No, ¿verdad? Bueno, intentó nuestro hermano. Fíjense, hermanos, que yo investigué y dice que Juan significa Jehová ha hecho gracia. A ver, hermanos, Juan, Jehová ha hecho gracia. Eso es lo que supuestamente significa. Y vamos a seguir investigando simplemente de todos los significados que decía Juan, y a través, hermanos, de lo que más o menos uno va traduciendo poquito, dentro de lo muy poquito, uno puede deducir que eso es lo más apegado al nombre, al significado de Juan. Pues Juan tenía de padres a un matrimonio ejemplar. Juan tenía, su papá de Juan se llamaba Zacarías. ¿Y su mamá se llamaba? ¿Cómo, hermana Eli? Elizabeth, ¿verdad? ¿Y qué significa Zacarías, hermanos? Recordado por el Señor. ¿Y qué significa Elizabeth, hermana Eli? ¿Perdón? Elegida por Dios. Bueno, yo más o menos, hermana, que quiero preguntar, porque a veces pues las palabras para mí yo las relaciono mucho, como cuando digo los nombres que a veces investigo y que pues, la verdad me gusta mucho investigar los nombres porque vienen de las raíces hebreas, como Betel. Betel significa casa de Dios, ¿verdad? Pero Elizabeth, si nosotros separamos él, viene otra vez Betel, casa él de Dios, y Elizabeth es él, primero inicia, y hay una separación en ese nombre que significa Dios, ¿verdad? Y lo que es el complemento Elizabeth, que vendría siendo Isabel, algo así, vendría siendo como ayudada. Entonces, por lo que nosotros podemos concluir que Elizabeth significa ayudada por Dios. Hermana Eva, ¿qué significa Elizabeth? ¿Para qué nos complicamos tanto? Ah, bueno. Gracias. Bueno.
Vamos a seguir, hermanos. Aquella que es ayudada por Dios, muchos dicen que es promesa de Dios o juramento de Dios. También, hermanos, tiene su relación allí. Y esas dos acepciones o esos dos significados son los que como que yo digo, ahí está, ese es como que el significado de Elizabeth. Aquella que es promesa o juramento de Dios. Pero vamos a seguir. Juan el Bautista. Juan, entonces Juan significa Jehová ha hecho gracia, ¿verdad? Quiero invitarlos, hermanos, a abrir su libro, sus escrituras, en el libro de Isaías, capítulo 40. Ya hicimos tiempo para relajarnos y ahora vamos a leer nuestro libro. Dice Isaías 40, esta es una profecía, hermanos. 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto, barred camino a Jehová, enderezad la calzada en la soledad a nuestro Dios. Por eso decía nuestro hermano Neta que Juan quizás se pudiera significar voz que clama, pero no, ¿verdad? Esto era una profecía de alguien, de una voz que clama en el desierto, enderezad la calzada en la soledad a nuestro Dios. Y entonces, amados hermanos, esa profecía se refiere ¿a quién, hermanos? Hermano Juan, ¿a quién se referirá esa profecía? Esa de voz que clama en el desierto, aparejad. A Juan, gracias. De Juan vamos a hablar, hermanos. No se nos vaya a olvidar, ¿eh? Ahora vámonos al Evangelio de Lucas, porque en Lucas vamos a iniciar esta historia. Cuando nosotros decimos, ¿quién ha leído a Lucas, hermanos? ¿Qué ha dicho? ¿Saben qué? Yo voy a leer el Evangelio de Lucas. Porque generalmente agarramos Mateo, ¿verdad? Como inicio del Segundo o del Nuevo Testamento. Pero Lucas, ¿quién lo ha leído? De veras, hermanos, como decimos, era una muy buena pluma. Se puede leer de una manera interesante, de una manera que nos conmueve. Y si a veces, amados hermanos, yo les decía, hay mensajes, debemos echarle ganas, de motivación y avivamiento. Hay mensajes de reflexión también. Pero hay mensajes melancólicos como el de Juan. Hay mensajes, hermanos, que nos conmueven. Y comprendemos que la palabra de Dios también nos consuela. Como es una palabra que penetra, también nos consuela. Y que nos hace vibrar al leer lo que es Juan. Y quiero iniciar, amados hermanos, en Lucas capítulo 1, versículo 5. Y dice así esta historia. Vamos a poner mucha atención, hermanos. Porque dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la suerte de Abías, y su mujer, de las hijas de Aarón, llamada Elizabeth. Y eran ambos justos delante de Dios. Aquí vamos a hacer, hermanos. Zacarías era de la suerte, ¿qué, hermanos? De Abías. La suerte de Abías, hermanos, según Crónicas, era la octava. Moisés, hermano Samuel, ¿de qué tribu venía? ¿Qué era Moisés y Aarón? Hermanos, ¿de qué tribu venían? ¿De quién? A ver, alguien fuerte. De Leví, ¿verdad? Venían de la tribu señalada para un sacerdocio, ¿verdad que sí?
Entonces por eso podemos entender que Zacarías, que viene también de la tribu de Leví, porque él es de Abías, a él le tocaba ministrar en el templo. Y de las hijas de Aarón, llamada Elizabeth, de esa misma tribu, y eran ambos justos delante de Dios, y andando sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Dice que ese matrimonio, hermanos, de Zacarías y Elizabeth es como los matrimonios que hay aquí. Y eran ambos justos delante de Dios, andando sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Y no tenían hijo porque Elizabeth era como, hermano, estéril. Qué difícil, amados hermanos, en un pueblo donde se había dicho que ese pueblo iba a ser tan amplio como las arenas de la mar. Y una mujer allí, hermanos, era estéril. Pero como nosotros sabemos, como con la mujer de quién, hermanos, de Abraham, la mujer de Isaac, la mujer de quién, seguían, ¿verdad? Porque era estéril. Recordemos que hasta la mamá de Samuel, Ana, era estéril. Y esas mujeres iban a tener unos hijos dignatarios, hermanos. Iban a llenar de fe también la tierra. Y ambos eran avanzados en días. 8. Y aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios por el orden de su vez, conforme a la costumbre del sacerdocio, salió en suerte a poner el incienso. Y entrando en el templo del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Acordémonos que había un rito, ¿verdad?, especial para el incienso. Y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías viéndole y cayó temor sobre él. ¿Qué ángel era el que se había aparecido, amados hermanos? ¿A Zacarías? ¿Cómo? Gabriel. Gracias, hermana. 13. Mas el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te parirá un hijo y llamarás su nombre Juan. Cuando yo leía esto, amados hermanos, recordaba mucho a Ana. Que cuando ella oró, cuando se decidió y dice, oró y derramó su espíritu, como dice, y que él la tuvo por borracha. Dice, no, Señor, porque yo estaba orando. No me tengas a mí por impía, ¿verdad? Pero ella había hecho una oración y le fue contestada, y aquí mismo el ángel le decía, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te parirá un hijo. ¿Qué pedía en su oración Zacarías? Un hijo. Y llamará su nombre Juan. Seguiríamos leyendo, amados hermanos, sin embargo el tiempo no nos alcanzaría, por lo cual me voy a permitir pues contarles un poco la historia. ¿Sí están de acuerdo, hermanos? Bueno, resulta que el ángel seguía platicando con Juan. Y le decía a la gente, tus vecinos que están ahí se alegrarán porque tú vas a tener un hijo. A muchos de los que hay aquí que todavía no creen en Dios y no van a creer en el Señor, Él se va a encargar de convencerles. Y será bendición en la tierra, porque Él tendrá el Espíritu y todo aquello de verdad que tenía Elías, porque Él se encargará de aparejar el camino
del Señor. Pero como en todo, hermanos, esa parte humana que todos tenemos a veces, dice que Zacarías, ¿en qué conoceré que me será hecho esto? Y el ángel de alguna manera lo reprendió y le dice, ahora, dice, esto se hará, pero tú quedarás mudo y no hablarás hasta que las cosas que he dicho se cumplan. Tanto así fue, hermanos, que todos aquellos que iban a orar a la hora del incienso esperaban que Zacarías pues pasara y quizás dijera algunas cosas. Pero ellos se sorprendieron de que él pues simplemente no hablaba. Y a través de señas él se daba a conocer y los demás, la multitud entendió que Zacarías había visto una visión. Cuando se fue cumplida el tiempo de la suerte que él había de ministrar en el templo, bajó con su mujer y concibió su mujer un hijo, ¿verdad? La mujer, tanta era su felicidad que dice, Dios ha quitado mi afrenta delante de los hombres. Algo, hermanos, que a lo mejor consideraban los hombres como una desgracia, un insulto, una ignominia. Ella decía, Dios ya me la quitó porque ahora voy a ser madre. Después, amados hermanos, podemos leer la historia de que el ángel fue, ¿verdad?, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Pero nosotros vamos a seguir con lo que es de Juan. Dice la historia, amados hermanos, que también una vez que el ángel visitó a María, la madre de Jesús, dice la historia que cuando ella fue a ver a Elizabeth, porque el ángel le había avisado a ella, tu parienta Elizabeth también está embarazada y ahorita es aproximadamente como el 5º mes. Dice que María fue a verla, ya era el 6º mes de Elizabeth. Y dice que en cuanto saludó María a Elizabeth, dice que el que estaba en el vientre saltó. Tanto que le dice Elizabeth, bienaventurada tú entre todas las mujeres, porque cuando escuché tu voz, dice, la criatura saltó de alegría. Se refería, amados hermanos, a que Juan de alguna manera reaccionaba ante la voz de aquella mujer que iba a dar a luz a Jesús. Y allí, amados hermanos, se veía que también Juan iba a tener algo importante que hacer en la tierra. De ahí podemos leer nosotros aquellas palabras dichas por María. Pero dice que entonces cuando a Elizabeth se le cumplió su tiempo, María se fue a su casa, estuvo con Elizabeth alrededor de 3 meses, y después nace Juan en esos días. Y dice que toda la gente se reunía porque al 8º día, ¿qué se les tenía que hacer a los niños del pueblo de Israel? Se iban a ir a circuncidarlo, y la gente se reunía y se alegraba y decía, pues Elizabeth tuvo un hijo. Y le decían, Zacarías, al niño, a ese bebé le decían Zacarías, como yo le decía al hijo del hermano Nefta, le decían Neptita, pero no se llama Neptita, ¿cómo se llama? Eitan, ¿verdad? Y la gente le decía a ese niño Zacarías, y dice Elizabeth, no, Juan será su nombre. Y le preguntaban, pero de tu ascendencia no hay nadie que se llame Juan. Y le hacían por señas a Zacarías. Recordemos que Zacarías pues no hablaba, ¿verdad? Era mudo, porque el ángel de alguna manera lo reprendió y le dice, hasta que no se cumplan estas cosas que yo te digo, tú vas
vas a estar mudo y no hablarás. Hasta ahí entonces le hacían señas a Zacarías de decir, pues ¿cuál es su nombre? Dice que había unas tablillas que servían para escribir y Juan escribió, y Zacarías escribió, Juan es su nombre. Es decir, el papá ratificó lo que la mamá les había dicho. Y la gente dice que se maravillaba, ¿verdad? Y dice que entonces, amados hermanos, el mudo, el que no hablaba, aquel sacerdote, Zacarías, dice que entonces fue abierta su lengua y su boca y su lengua y pudo hablar, y lo primero que dijo fue bendecir a Dios. Lo primero, amados hermanos, que Zacarías en cuanto pudo hablar, lo que hizo fue bendecir a Dios, y toda la gente se maravillaba y decía, y se divulgó la noticia de que Elizabeth y de que Zacarías había estado mudo y del niño que había nacido y que se iba a llamar Juan. Y la gente dice que lo guardaba, lo conservaba en su corazón, pero muy por dentro decían, ¿quién será este niño? Nosotros podemos seguir leyendo, amados hermanos, hasta el versículo 80 de este capítulo 1, y terminaríamos diciendo, y el niño crecía y se fortalecía en el espíritu, y estuvo en el desierto hasta el día en que se mostró a Israel. Y ahí, amados hermanos, se configura el nacimiento y alguna niñez, y su niñez de Juan el Bautista. Y ahí todo era muy hermoso. Había una bendición en un hogar, un matrimonio hacia una familia. Pero seguiría lo conmovedor, hermanos. Quiero invitarlos que abramos nuestras Biblias en Juan, Evangelio de Juan. Y es que cuando nace un niño no sabemos qué va a pasar cuando sea grande, ¿verdad? Pero los cuidamos mucho. Dice el capítulo 1, versículo 6. Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, refiriéndose a esa lectura que leíamos antes, hermanos, al hijo de Zacarías y de Elizabeth. Dice el versículo 7, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Pasamos al versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es del que yo decía, el que viene tras mí antes de mí, porque es primero que yo. Es decir, amados hermanos, Juan el Bautista predicaba al Señor Jesucristo. Sí, ¿verdad? Sí lo predicaba ya. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Estas son las palabras de Juan el Bautista. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo está en el seno del Padre y Él le declaró. Y dice el 19. Y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen, ¿tú quién eres? Y confesó y no negó, mas declaró, no soy el Cristo. De una vez vamos a aclarar unas cosas, decía Juan, porque estas preguntas vienen de los fariseos, de aquellos que se hacían de la secta también, una secta sacerdotal hecha por costumbres de ellos.
¿Eran estudiosos? Sí. Pero desde ahí les decía a esos judíos y a aquellos escribas, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú, Elías? Y dice, tampoco soy. ¿Eres el profeta? No. Y dijéronle, pues ¿quién eres para que des respuesta a los que nos enviaron? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dice él, lo que dice Isaías 40. Yo soy la voz que clama en el desierto. Él era aquel que nuestro Dios había enviado antes para enderezar, ¿qué? Aparejar las sendas y enderezar todos esos caminos. Y ya luego, hermanos, me preguntan, pues si no eres ni el Cristo, ni Elías, ni los profetas, ¿por qué bautizas? Y él les dice, yo bautizo en agua, pero detrás de mí, del que ni siquiera soy digno yo de desatar las correas de su zapato, él viene. Solamente, amados hermanos, era él venía a preceder, ¿verdad? Lo que Cristo también iba a culminar. Y después, amados hermanos, de enfrentarse a esas preguntas, dice que él estaba bautizando, como seguramente Juana predicaba y también acostumbraba a bautizar. En el río Jordán, en una parte del río Jordán, dice que el Señor Jesús se llegó allí y les dice, este es el que dije, tras de mí viene un varón, el cual antes de mí, porque era primero que yo, según el versículo 30. Y el versículo 29, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista presentaba a Jesús como el Cordero que quitaba. Y como aquel que a lo mejor Juan había llegado al mundo primero en forma, dice, yo he sido antes que él. Más bien él viene tras de mí, pero él es antes que yo, porque él es primero que yo. Le estaba dando una superioridad grande al Señor Jesús, porque nosotros recordamos y leyendo, hermano, cómo vestía Juan el Bautista. Dice que con piel de ¿qué? De camello, que se ceñía una cinta de cuero en los lomos y que su alimento era langostas y miel silvestre. Hermano, el reclamo del Señor Jesús luego lo vamos a ver, porque dicen de Juan, del que no comía ni bebía, decían, demonio tiene, y de yo que como, y luego dicen, es comilón. De veras que a la generación no entiende las palabras. Pero vamos a seguir, hermanos, porque hago mucha digresión en todo esto. Y entonces ahí Juan el Bautista daba, hermanos, o presentaba también al Señor como el Cordero de Dios. Y de ahí, hermanos, él decía, él siempre daba testimonio de él y decía que cuando se fue bautizado, él vio al Espíritu, ¿verdad?, que descendía sobre él. Dice, a mí me fue dicho antes una voz, del que veas que desciende el Espíritu, ese es, del que bautiza con Espíritu Santo. ¿Qué les parece Juan hasta ahora, hermanos? ¿Qué nos parece Juan? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo ustedes lo analizan? Bueno, ¿alguien hermoso? ¿Sí, hermanos? ¿Alguien lleno del Espíritu? Gracias, hermana Edith. Porque fíjense, hermanos, que la palabra de nuestro Dios sí la podemos leer, pero lo difícil es analizarla.
Y ahí, hermanos, Juan tenía altercados con los fariseos y los escribas. Sí, ¿verdad? ¿Era un hombre sabio? Claro que sí. Pero quiero invitarlos, hermanos, a esta última lectura. Perdón, hermanos, porque el tiempo que se me da, yo lo hago largo y luego yo me doy un tiempo para mí mismo, ¿verdad? Entonces, el fin, hermanos, es tratar de completar la idea. En el capítulo 14 del Evangelio de Mateo, ahí nos quedamos. ¿Sí? ¿Tienen? Recordemos, hermanos, que Jesús, después de bautizado, también él bautizaba en un lado del río Jordán. Y algunos de los discípulos de Juan el Bautista dicen: ¿aquel al que bautizaste? Jesús. Aunque la verdad sus discípulos, especifica, eran los que bautizaban, él ya está bautizando del otro lado del Jordán, como para causar a lo mejor un cierto celo en Juan. Y dice Juan: el esposo es el que tiene la esposa, pero el amigo del esposo se alegra con él, diciendo: él es el verdadero, él es el principal, él es el esposo. Y dice: es necesario que yo mengue y que él crezca. Y eso lo podemos encontrar en Juan capítulo 3, del 25 al 30. Esa historia. Ahora, hermanos, estamos dando paso a que Juan dice: es necesario que él crezca y que yo mengue. Eso también es en nuestra vida espiritual, amados hermanos. De que vamos a esperar que nuestra carnalidad mengue y que el espíritu crezca, ¿verdad? Pero vamos ahora, para no cambiar de contexto, Mateo 14, y vamos a iniciar del versículo 1 al 12. De esto, hermanos, lo que queda, hay respuestas en Marcos 6, capítulo 14 al 29, pero vamos a analizar solamente este evangelio, el capítulo 14, por cuestiones de tiempo. Y en aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. Era el mismo Herodes, que el Herodes que había cuando el Señor Jesús nació, ¿verdad que ya no era? Este era un título que se les daba a los gobernantes de ese territorio. Y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, él ha resucitado de los muertos, y por eso virtudes obran en él, porque Herodes había prendido a Juan. Miren, hermanos, en este caso Juan bautizaba ya estaba prendido por Herodes, ¿verdad? Porque Herodes había prendido a Juan y le había aprisionado y puesto en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe su hermano. Es decir, Herodes tenía un hermano que se llama Felipe, y Felipe tenía una esposa que se llamaba Herodias. Pero Herodes agarró de mujer a Herodias, que si nosotros actualmente diríamos es su cuñada. Exactamente. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Juan lo reprendía a Herodes y le dice: no te es lícito tener a esa mujer. El 5 dice: y quería matarle, mas temía al pueblo porque le tenían como a profeta. Aquí, hermanos, Juan era importante en el pueblo, era querido, hermanos. Muchos le decían rabí, también maestro. Versículo 6: mas celebrándose el día del nacimiento de Herodes, es decir, lo que hoy llamamos cumpleaños, ¿verdad? Mas celebrándose el día del nacimiento de Herodes, la hija de Herodias danzó en medio y agradó a Herodes. En el día, hermanos, del cumpleaños de este Herodes, la hija, es decir, su sobrina, danzaba, ¿verdad? ¿Y agradó a quién? A Herodes. Ya nos podemos nosotros imaginar qué tipo de danzas, ¿verdad? 7.
y prometió él con juramento de darle todo lo que pidiese. Tanto fue agradable a Herodes, hermanos, esa muchacha, que le dijo: pídeme lo que quieras. Y ella, instruida primero de su madre: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció por el juramento y por los que estaban juntamente a la mesa, mandó que se le diese, y enviando degolló a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato, y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Algo más explícito ustedes lo pueden ver en Marcos capítulo 6, versículo 14 en adelante. El capricho, amados hermanos, de una mujer, porque Juan el Bautista lo reprendía, ¿verdad? El pecado de un hombre que adulteraba y que todavía, hermanos, pecó aún más cuando mandó matar a Juan el Bautista. Y nosotros decimos, amados hermanos, ¿qué nos apartará del amor de Dios? Más bien es la pregunta que nos hacemos. ¿Cuchillo? ¿Hambre? A Juan lo degollaron, hermanos. Un niño que, como todos nuestros niños, ¿verdad? Cuando nacen y están chiquitos, pues los queremos tanto. Y que muchos de nuestros alrededor se alegran. Que como nuestros niños, amados hermanos, crecen y son instruidos en la palabra de nuestro Dios. Que deseamos, hermanos, que se desarrollen en la plenitud ministerial también, siendo hijos de Dios, como lo fue Juan. El orgullo, lo contento, amados hermanos, que tenía Zacarías y Elizabeth, de ver que su hijo iba como la educación que da Dios, y que a nosotros nos pone de tutores. Y que aunque ellos lo veían, sí, a lo mejor con pelos de camello, a lo mejor si nosotros decimos, pues eso era humilde, de alguna manera era algo, hermanos, en lo que él pues se santificaba. Y que bien podía vestir ropas finas, como el Señor dice. Pero sin embargo no, él prefirió aquello, lo sencillo. Y de andar en el desierto, y dice: voz que clama en el desierto. Pero fue un hijo de Dios enderezado, hermanos, en ese camino, en el cual nosotros hoy presentamos a nuestros hijos para que anden en ese camino. Pero Juan murió, hermanos. Y es algo que nos importa mucho, porque debemos decía el apóstol Pablo, ya sea que vivamos o que moramos, dice, nosotros somos así. Sí hay peligros, hermanos, de veras que no nos alejan del amor de Cristo. Pero viene hambre, hermanos. Y las personas empiezan a pelear. Y hay dichos inventados que cuando la pobreza, ¿qué pasa? Entra, el amor sale por la ventana, todavía está dice. Pero hay más cosas, hermanos, que tambalean. Y decimos, amados hermanos, que nuestra fe
no decaiga, hermano, solamente por un capricho. La carne pide capricho, sí o no, como Herodias, que por un capricho, un deseo impulsivo, que ni siquiera, hermanos, más bien era arbitrario, que ella quería la cabeza de Juan. Así, amados hermanos, esa historia que no se vuelva a repetir, que nosotros, a lo mejor por un deseo, por algo impulsivo, por un capricho, no quitemos nuestra espiritualidad. Tenemos mucho que aprender de Juan, hermanos. Yo en lo particular, pues aprendí mucho y la verdad a mí me conmovió. Había leído a Juan el Bautista, pero les digo algo, hermanos, a veces como un personaje secundario. Cuando uno lee todas estas cosas, es que Dios lo predestina para algo especial. Pero murió, hermanos, como un dignatario de la palabra de nuestro Dios. Nuestra vida no la tenemos, amados hermanos, segura. No sabemos de qué manera vamos a terminar. Pero que sí, amados hermanos, estemos seguros que si vivimos o que morimos, tengamos eso que tuvo Juan. ¿Verdad? El Espíritu Santo. Pues que Dios nos bendiga, amados hermanos. Paz a vosotros.